Hola a todos, bienvenidos a Alerta Latina. Hoy, en una edición especial, vamos a contar la historia de la captura de Eric Moreno Hernández, un peligroso criminal que fue capturado gracias a un trabajo de inteligencia realizado por la policía peruana en territorio de Paraguay. ¿Cómo nace la historia de Eric Moreno Hernández y por qué en los últimos tiempos se convirtió en un objetivo clave para la policía del Perú? Hace un año se incrementaron en Lima Norte principalmente las denuncias por extorsiones y sobre todo los crímenes a inocentes transportistas que se negaban a pagar los cupos extorsivos impuestos por la organización criminal Los Injertos del Norte. En esa ocasión estos conductores eran seguidos, hostigados, incluso los empresarios donde pertenecían sus unidades eran amenazados, se les colocaba pues artefactos explosivos en las puertas de las empresas, en las puertas de sus casas. Con el seguimiento de cada una de las denuncias que realizaron estos transportistas y empresarios, la policía tuvo un objetivo clave: capturar a este peligroso delincuente que hacía creer en ese momento que se encontraba en nuestro país y que detrás de su escondite era capaz de dirigir a toda esta maquinaria criminal que se impuso en la zona de Lima Norte, principalmente en Independencia, Comas y Caraballo. ¿Cuál fue el detonante para la caída de Eric Moreno Hernández, este criminal que realizaba videos incluso para retar a la policía, señalando que se encontraba en nuestro país y que no eran capaces de capturarlo? Todo empieza en enero de este año, principalmente cuando la División contra el Crimen Organizado le seguía la ruta al llamado cajero de la organización en Lima Norte, conocido como alias Nico. Alias Nico, Jean-Pierre Flores Huánuco, fue un objetivo clave. Era señalado por los testimonios protegidos que obtuvo en ese momento la policía como el recaudador del dinero en los paraderos donde funcionaba el transporte informal de colectivos. Alias Nico era el encargado de registrar en un cuaderno todos los números de placa, los nombres de los transportistas e incluso hizo un diario para poder registrar cuántas vueltas realizaban sus unidades y así imponer el dinero que debían pagar como cupo extorsivo para poder operar en una vía pública, en una vía donde no tenía ninguna autorización formal, pero que ellos, la organización criminal Los Injertos del Norte, reclamaban como suya. En febrero, principalmente el 25 de febrero de este año, la División contra el Crimen Organizado de la DIRINCRI captura a alias Nico, Jean-Pierre Flores Huánuco, y aquí empieza la ruta para llegar a descubrir el verdadero paradero de Eric Moreno Hernández. Con la incautación del cuaderno que se le encuentra a alias Nico, se puede confirmar la gran cantidad de unidades de transporte que estaban sometidos al pago extorsivo. Tenían una relación que iba de lunes a domingo, incluso como si fuera un horario establecido de rutas y de pago. Y fue en ese cuaderno que por primera vez se llegó a identificar a dos mujeres que eran pieza clave en ese momento en la organización. Dos mujeres que hasta ese momento pasaban desapercibidas, pero cuyo rastro detonó toda esta captura que ha sido narrada internacionalmente. Se trata de dos mujeres que servían como las cuentas receptoras, es decir, recibían el dinero que pagaban los transportistas en Lima Norte de cupos extorsivos, recibían el dinero que pagaban empresarios dueños de estas empresas como cupos extorsivos. Hasta ese momento nadie las había identificado, salvo la División contra el Crimen Organizado de la DIRINCRI. Al poder analizar la información de ese cuaderno, se logra determinar a un tercer personaje, clave también en esta investigación, que es Karen Grace Vados Neira, no conocida hasta ese momento por la policía, pero que se convirtió en un objetivo principal. ¿Por qué?
porque luego de identificar a las primeras cuentas receptoras que recibían el dinero de los cobros extorsivos, se pudo confirmar que la cuenta de Grace Vados Neira era la que recaudaba el dinero en general. Es decir, las empresas y los transportistas pagaban a estas cuentas, pero luego estas cuentas eran redireccionadas al número de cuenta de Grace Vados Neira. Cuando la División contra el Crimen Organizado obtiene esta información importante, empieza a realizar la ruta del dinero, un trabajo de inteligencia que es muy importante al momento de intentar debilitar a una organización criminal. ¿Qué hace en ese momento el coronel Manuel Cruz Chamba? Solicita con un informe a la Unidad de Inteligencia Financiera el rastro del dinero para poder identificar. Cuando Grace Vados Neira recibe las cantidades de soles, los miles de soles que ingresaban productos de la extorsión, ¿a dónde iba a parar ese dinero? ¿Cuáles eran las cuentas que recibían finalmente el dinero producto de la extorsión? El informe de la UIF fue determinante en este caso, porque se pudo confirmar que Grace Vados Neira, este personaje clave, desde el 2021 recibía dinero en sus cuentas para luego enviarlo a través de la empresa Western Junior hacia Bolivia. Hacia Bolivia el dinero llegaba desde el 2021 hasta diciembre del 2024. La ruta del dinero era exacta. Todo el dinero de los cupos extorsivos terminaban en cuentas receptoras de personas identificadas en Bolivia. Esa fue la primera señal que tuvo la policía para confirmar que Eric Moreno Hernández se encontraba en Bolivia y no en el Perú, como él muchas veces, a través incluso de sus cómplices, hizo creer. Empieza un rastro importante para poder obtener por primera vez la colaboración con la policía de Bolivia. La División contra el Crimen Organizado confirma de que el dinero producto de la extorsión estaba terminando en La Paz, informa a la policía de La Paz para que pueda seguir el rastro. Pero hay un detonante. A partir de enero de este año, enero del 2025, se logra confirmar que el dinero ya no termina en Bolivia. El dinero va directo a Paraguay, es decir, una nueva ruta, un nuevo país se abre en la investigación para los ojos de los investigadores de la DIRINCRI, Paraguay. Y en este caso, luego de confirmar esta situación con la Unidad de Inteligencia Financiera, se establece una investigación, o mejor dicho, se establece un seguimiento hacia Grace Vados Neira. ¿Por qué? Porque era la persona principal que recaudaba el dinero y en algún momento iba a tener contacto con Eric Moreno Hernández. ¿Qué hace la policía en ese instante? Solicita el récord migratorio de Grace Vados Neira. Y al solicitar el récord migratorio, encuentra que ella salía de nuestro país en varias oportunidades, pero con destino a Chile. Es decir, salió el 2024 con destino a Chile, permaneció 7 días, luego vuelve a Perú. Ahí había una situación extraña, entonces los investigadores van más allá de esta información. Saben de que ella en algún momento tiene que llegar a tener un contacto con Eric Moreno Hernández. Es entonces que se realiza el segundo informe solicitándole a la policía de Paraguay que se entregue este documento, el documento que le estamos mostrando en este momento, para poder rastrear si en algún momento Grace Vados Neira ingresa a Paraguay, tal como lo había determinado la ruta del dinero que ellos obtienen por los informes de la UIF. Y efectivamente, este es el informe que le manda la policía de Paraguay, que es de la Dirección Interna de Migraciones, solicitado por la DIRINCRI, porque en ese momento las autoridades de Paraguay no tenían ni idea que en su país existía una persona que estaba recepcionando el dinero producto de los cobros ilegales, producto de las muertes, producto de las amenazas que recibían empresarios y transportistas, principalmente en Lima Norte. Es la primera advertencia que le hace la policía peruana a sus pares de Paraguay. Y con este informe solicitado por la DIRINCRI se obtiene una información muy importante y es el rastro
a Grace Vados Neira y la estrategia que ella utilizó para poder ingresar a Paraguay sin que las autoridades peruanas puedan seguirle la ruta. ¿Qué hacía Grace Vados Neira? Viajaba hacia Chile, efectivamente, pero luego en Chile tomaba un vuelo con destino a Buenos Aires, donde se hospedaba un día incluso en un hotel muy conocido y lujoso de la capital de Buenos Aires. Un día después, vía terrestre, llegaba hacia Paraguay y este es el documento que confirma el ingreso de Grace Vados Neira. Este es el documento que confirma lo que ella señala a las autoridades migratorias de Paraguay, que llega en calidad de turista a Paraguay y aquí da un número de teléfono que resulta importantísimo. Es un número de teléfono de la persona que supuestamente la iba a recibir en calidad de turista. Con ese número de teléfono, la policía de Paraguay logra confirmar la identidad de Carlos Telles. ¿Quién es Carlos Telles? Es ahí donde se abre la ruta de las cuentas receptoras en Paraguay. Luis Carlos Telles es la persona que recibía el dinero de los cobros extorsivos en nuestro país. El dinero que llegaba a Grace Vados Neira y que luego ella redireccionaba a las cuentas de Paraguay. Aquí se identifica al primer ciudadano de Paraguay que colabora con la organización criminal Los Injertos del Norte. ¿Cómo? Como una cuenta receptora, recepcionando el dinero producto de estos cobros ilegales. Con esta información, la policía peruana solicita a la policía de Paraguay que se realice un trabajo de seguimiento a Carlos Telles. En este informe que le estamos mostrando en este momento en Alerta Latina se puede confirmar. La policía de Paraguay, que tiene que operar en ese momento en nuestro país porque hasta ese instante la policía de Perú solo podía compartir información de inteligencia, pues no podía operar porque se trata de un territorio nacional de la policía paraguaya, entonces solicita que se haga un trabajo de inteligencia. Al solicitar este trabajo de inteligencia, este es el informe que le envía en febrero de este año la Policía de Paraguay a la División contra el Crimen Organizado de la DIRINCRI, confirmando la identificación de la persona, confirmando el domicilio donde vive la persona y confirmando la conexión con Grace Vados Neira, la administradora principal de Eric Moreno Hernández, la que cobraba el dinero producto de las extorsiones. Paralelamente, la división antisecuestros de la DIRINCRI le estaba siguiendo la ruta a Grace Vados Neira. ¿Por qué? Porque hace unos meses, en enero, había capturado al conocido Locollón. ¿Quién era Locollón? Era el principal sicario de Eric Moreno Hernández en Lima Norte. Cuando la división antiextorsiones de la DIRINCRI captura al Locollón, logra confirmar que el vehículo donde él fue detenido por la policía le pertenecía al hermano de Lisette Cruz Ruiz. ¿Quién es Lisette Cruz Ruiz? En ese momento se abre otro nombre para la policía. Era la madre de la hija de Eric Moreno Hernández. Hasta ese momento las autoridades tenían la información de que ellos ya no mantenían ningún tipo de cercanía, ningún tipo de relación. Se decía que ella estaba en nuestro país porque no figuraba que ella haya abandonado nuestro país. Y se confirma la conexión que había de Lisette Cruz Ruiz con Eric Moreno Hernández. El trabajo de seguimiento que le hace la policía de la División Antiextorsiones de la DIRINCRI confirma que Grace Vados Neira también era una especie de operadora logística, la encargada de guardar las armas, la encargada de comprar todas las especies que necesitaban los miembros de la organización, en este caso los sicarios, para poder trasladarse, para poder colocar los explosivos, para poder amenazar a transportistas y a los empresarios de Lima Norte. Es decir, hasta ese momento se tenían ya dos investigaciones, la de la DIVINCO, la División contra el Crimen Organizado, la División Antisecuestros y paralelamente también la Brigada Antirrobos de la DIRINCRI con el coronel Montúfar capturó al conocido como Moshe. ¿Quién es Moshe?
Ustedes lo deben recordar. Ustedes deben recordar este cruel asesinato que ocurrió este año cuando un transportista que se negaba a pagar estos cupos extorsivos fue asesinado cuando conducía su colectivo en la Panamericana Norte. Alias Moche, según las investigaciones de la policía, es quien habría disparado en ese momento a este inocente conductor hasta quitarle la vida, para dar el mensaje del que no paga, entonces va a perder la vida por orden de Eric Moreno Hernández. Ahí se tenía ya 3 trabajos en paralelo. Dado que los casos de crímenes en Lima Norte, sobre todo con los transportistas, se volvió una amenaza constante, se veía que los sicarios de los injertos del norte pues tenían dominado y aterrorizada esa zona, es que se ejecuta una estrategia. Por primera vez se va a realizar un compartimentaje, es decir, la división contra el crimen organizado, la división antisecuestros y la brigada antirrobos de la DIRINCRI tenían que caminar en una sola investigación que los lleve a la captura de Eric Moreno Hernández. Un trabajo de inteligencia que cruzaba información para caminar hacia una sola dirección, capturar a este criminal que tanto daño le estaba haciendo en ese momento a nuestro país. Manuel Cruchamba, el coronel de la División contra el Crimen Organizado, es quien lidera este equipo de investigadores de la DIRINCRI. En ese momento ya se estaba cruzando información con la policía de Paraguay, porque acá hay un dato muy importante. La policía de Paraguay no tenía ni idea que en su territorio 16 paraguayos estaban recibiendo dinero, producto de las extorsiones que se realizaban en nuestro país. ¿Y cómo se logra identificar a estos 16 paraguayos en febrero de este año? Gracias al informe de la Unidad de Inteligencia Financiera que entrega a la policía cuando ésta logra determinar e identificar a las cuentas receptoras. Es decir, desde febrero de este año la policía de Paraguay sabía que 16 ciudadanos paraguayos estaban involucrados en la red de Eric Moreno Hernández, colaboraban con él. Incluso se pudo establecer con los trabajos de inteligencia que Carlos Telles era la persona que movilizaba en algún momento a Eric Moreno Hernández cuando éste quería cambiar de casas para evitar el rastro de la policía. Ya tenemos articulado el trabajo de las 3 divisiones de la DIRINCRI, que continuaba. En este trabajo de inteligencia, la policía también iba obteniendo información de testigos protegidos, incluso de miembros dentro de la organización de los Injertos del Norte, liderada por Eric Moreno Hernández, que entregaban información valiosa. Los números de teléfono que utilizaban para amenazar y extorsionar a los empresarios. Teníamos números de teléfono obtenidos gracias a la investigación y los números de teléfono obtenidos por las denuncias que realizaban las víctimas. En ese momento fue vital solicitar a Meta las direcciones de estos teléfonos, el rastro que dejan estos teléfonos al momento de conectarse para enviar este tipo de amenazas. Los reportes de IP fueron fundamentales porque la policía del Perú logró confirmar por segunda vez que estas direcciones iban dirigidas ¿dónde? Bolivia, Brasil y Paraguay. Es decir, el país que ya estaba siendo rastreado por la policía en un primer momento también figuraba en los registros de los IP, de los números de teléfono que utilizaba Eric Moreno Hernández. Se decía entonces que él tenía la ubicación en alguno de estos países, pero el rastro de Paraguay era la ruta más certera, la ruta donde iba el dinero, la ruta donde iba Grace Vados Neira, la ruta donde las direcciones de IP confirmaba que se activaban los números de teléfono. Paralelamente, en marzo de este año, el 26 de marzo, 5 de la mañana, hora Perú, 7 de la mañana, hora Paraguay, la división antiextorsiones de la DIRINCRI, liderada por el coronel Franco Moreno Panta, logra obtener la autorización para el allanamiento y la captura de Grace Vados Neira. Recordemos que ellos ya tenían también una investigación paralela con él que se unifica para el objetivo principal, capturar al monstruo. Al capturar a Grace Vados Neira, ¿qué sucede? Se logra confirmar
confirmar que ella recibe una llamada de teléfono de Lisette Cruz Ruiz. ¿Quién es Lisette Cruz Ruiz? La mujer que en ese momento se encontraba con Eric Moreno Hernández en Paraguay, escondida en esta casa que él había alquilado en Acre, la cual tenía un circuito cerrado de cámaras de seguridad que iba registrando todos los movimientos, todas las acciones, todas las llamadas, las conversaciones que ese criminal realizaba mientras se encontraba escondido en el distrito de Acre, en Asunción. Cuando Grace Vados Neira recibe esta llamada, Lisette Cruz comienza a sospechar que algo pasaba alrededor de Grace Vados Neira, porque ella no pudo dar una información certera. Es en ese momento que, según el registro de las cámaras de seguridad del 26 de marzo, Eric Moreno Hernández se alerta de que algo pasaba con su administrador en el Perú y comienza a llamar a los integrantes de la familia de Grace Vados Neira. En un primer momento, nadie sabía que ella estaba siendo detenida por la DIRINCRI, porque ese operativo se realizó con un trabajo de inteligencia que ni los medios de comunicación en un primer momento pudimos tener información de que se estaba realizando esta diligencia. Una vez que Eric Moreno Hernández confirma de que Grace Vados Neira estaba detenida, el registro de las cámaras de seguridad confirma que él sale de la casa, porque obviamente confirma que la policía peruana estaba mucho más cerca de él, porque al momento de capturar a su administradora principal, a la que recaudaba el dinero, era obvio que se iba a llegar mucho más rápido hacia su ubicación. Grace Vados Neira confirma a la División Antiextorsiones de la DIRINCRI que ella viajaba a Paraguay llevando el dinero para Eric Moreno Hernández. Es más, confirma que había alquilado una casa a la empresa Century 21 para que él pueda esconderse con Lisette Cruz Ruiz. En ese momento ella no se acordaba la dirección de la ubicación de esta casa. ¿Y qué es lo que hace el coronel Manuel Cruz Chamba en este momento, quien tenía el contacto directo con el comisario Luis López? Si podemos equiparar el jefe de la División contra el Crimen Organizado en Asunción, entregarle esta información para que él pueda ir hacia la empresa Century 21, y en la empresa Century 21 le confirman la dirección de Eric Moreno Hernández. Luego vamos a mostrar un video donde la policía de Paraguay le envía al coronel Manuel Cruz Chamba el video cuando ellos se están dirigiendo hacia la casa, mientras estaba pidiendo una orden de allanamiento que, igual que en nuestro país, tiene que ejercer, o mejor dicho, tiene que cumplir varios pasos para poder ser obtenida. Cuando la policía de Paraguay llega a la casa de Eric Moreno Hernández, logra identificar en un primer momento a Lisette Cruz Ruiz y se da la información que él se encontraría en ese momento en esta casa. 5 horas después se logra obtener ya la resolución del allanamiento. Previo ya se había montado un trabajo de inteligencia, pero cuando ingresa la policía confirma de que el monstruo conocido criminal por el cual el gobierno del Perú estaba ofreciendo 1 millón de soles como recompensa había fugado. Pero acá hay un punto clave, porque las cámaras de seguridad confirman que él recibe la alerta de familiares de Grace Vados Neira cuando él comienza a llamar a su administradora, y al no tener respuesta es que prepara una maleta en la comodidad o en la tranquilidad que se puede ver en los videos, sale del lugar, lo recoge un taxi y fuga con rumbo desconocido. 2 horas después, Lisette Cruz Ruiz sale también con su pequeña y abandonan esta casa. La policía de Paraguay, al ingresar, incauta este circuito de cámaras de seguridad, y este circuito de cámaras de seguridad tiene también un objetivo clave, o mejor dicho, una figura clave dentro de la organización, es que registra con audio y video todos los movimientos que existían en esa casa. Se escucha la conversación que tiene Eric Moreno con las personas a quien él había llamado en este momento y le confirman pues que Grace Vados Neira había sido capturada por la policía.
En todo momento existe un trabajo de coordinación, un trabajo de investigación que empieza por la Policía del Perú, en este caso por la DIRINCRI, con la DIVINCO, la División Antiextorsiones de la DIRINCRI y también con la Brigada Antirrobos. Una vez que se logra confirmar que Eric Moreno Hernández pues había fugado, empieza ya una segunda fase para el operativo, una segunda fase en buscar aquellos números que Eric Moreno Hernández estaba utilizando para continuar extorsionando, porque si bien él en ese momento se sintió pues airoso de haber evadido el cerco policial, su organización continuaba trabajando, su organización continuaba aterrorizando a los transportistas de Lima Norte. Y ahí paramos un momento porque cuando la policía logra confirmar que él estaba en la casa de Acre, también siguiendo la ruta de los videos, se identifica el rancho Don Pedro como el rancho donde Eric Moreno Hernández grabó un video conocido por todos que envió en febrero también de este año, señalando que se encontraba en nuestro Perú y retando a la policía a encontrarlos. Es un video que lo hemos visto circular en redes, es un video que se los mostramos en este momento. La policía de la DIVINCO logra llegar hasta este rancho y confirma la ubicación de la piscina, la ubicación de la sala donde él grabó, y en ese momento Grace Vados Neira confirma que fue ella quien llevó el diario, las latas de cerveza para crear este video distractivo, con la intención de hacer creer a las autoridades peruanas que él se encontraba en nuestro país. Y ahí hay un punto importante, porque durante toda esta investigación, incluso policías, incluso expertos señalaban que tenían geolocalizado a Eric Moreno Hernández en Lima Norte y que no se les había permitido realizar operativos para ubicarlos. Con esta información se confirma que Moreno Hernández no se encontraba en nuestro país desde fines del 2021. Es decir, no había entonces todo un trabajo que permita geolocalizarlo en Lima Norte cuando físicamente no se encontraba en nuestro país. Esta es la confirmación de que Eric Moreno Hernández no estaba en nuestro país desde hace 3 años y que el video que en un primer momento se le ve en una supuesta discoteca en San Juan de Miraflores o San Juan de Lurigancho, en realidad era un video que fue grabado en una discoteca de Bolivia, la discoteca Wood, donde conoce a un personaje también importante dentro de la investigación, Dayana Martínez Valdés. ¿Quién es Dayana Martínez Valdés? Es la mujer que acompañó en todo momento a Eric Moreno Hernández desde Bolivia hasta Paraguay y la última fase de la captura que llevó a identificar y a mostrar dónde se encontraba Eric Moreno Hernández hace unos días. Hasta ese momento la policía de Paraguay ya sabía que habían 16 paraguayos que recibían dinero producto de las investigaciones. No se ha informado hasta la actualidad si se ha abierto una carpeta fiscal, si se ha abierto una investigación contra estos ciudadanos, a pesar que existe una alerta de que recibían dinero producto de los cobros ilegales. Continuando con la investigación, pues se logra identificar 2 casas claves después de la fuga de Eric Moreno Hernández. Pero Moreno, alias el monstruo, recibe un golpe muy importante y es en junio de este año la captura de 27 miembros de su organización criminal, 27 miembros de la organización Los Injertos del Norte, donde se encontraban sicarios, transportistas, incluso las personas que habían prestado sus cuentas receptoras, y es ahí donde se muestra una modalidad que había utilizado Eric Moreno Hernández, de que todas las cuentas receptoras del dinero ilegal eran de mujeres, mujeres que no tenían investigaciones en la policía, mujeres que pasaban desapercibidas, mujeres que tenían un trabajo, que tenían puestos de venta para así no generar ninguna sospecha. Incluso se detiene a su madre identificada como una de las personas que recibía también el dinero de los cobros extorsivos y que luego redireccionaba el dinero hacia Bolivia. Paralelamente, Lisette Cruz Ruiz,
fue detenida en Bolivia. La madre de la hija de Eric Moreno Hernández, que decía no saber nada de él, que decía que no tenía nada que ver en las extorsiones, fue detenida en ese país. Y ella logra confirmar que efectivamente él se quedó en Paraguay y se quedó bajo la protección de Dayana Martínez Valdés. Es entonces en ese entorno que Eric Moreno Hernández logra, o mejor dicho, pierde toda la estructura financiera de su organización criminal, porque las cuentas receptoras fueron bloqueadas, el dinero fue bloqueado, ya nadie podía enviarle ningún tipo de dinero para poder solventar a su organización, y obviamente su organización criminal estaba desarticulada, estaba en poder de las investigaciones, en este caso de la DIRINCRI. Con este duro golpe, Eric Moreno Hernández el último mes sale de Paraguay hacia Brasil. Recordarán este gran operativo que se realizó en Brasil cuando la policía de Perú, la División contra el Crimen Organizado, se contacta con sus pares en Brasil para señalarle que una de las direcciones de IP señalaba que él se encontraba en esa zona. Se realiza un operativo donde muere lamentablemente un agente de la policía de Brasil. Eric Moreno Hernández logra evadir todo ese cerco y regresa hacia Paraguay, con la intención de volver a Bolivia, donde ya tenía todo un cerco de protección que él había obtenido cuando estuvo entre el 2022 y 2023 en ese país. Cuando llega a Paraguay, continúa bajo la protección de Dayana Martínez Valdés, principalmente en el distrito de San Lorenzo, distrito que es conocido donde vive la familia de Dayana Martínez Valdés. Desde ese momento él no sale de esa jurisdicción. La policía del Perú, incluso a través de otro IP que ha sido tan fundamental, poder corroborar con geolocalizaciones, con las direcciones de IP, donde era el rastro que se encontraba el monstruo, logra confirmar a la policía de Paraguay, y esto lo ha confirmado el comisario Luis López. Toda esa trazabilidad, la trazabilidad de la información que efectivamente le confirmaba a la policía de Paraguay que lo que decía la policía del Perú era cierto, porque estos informes lo confirman, estos informes del trabajo de inteligencia, estos informes del seguimiento para identificar a Carlos Telles, a Dayana Martínez Valdés, confirman que había una información que el Perú solicitaba y que la policía de Paraguay realizaba. Y a pesar que la policía del Perú, por tratarse del respeto a la soberanía de un país, como es el caso de Paraguay, no podía operar en ese país, por respeto a esta soberanía, también tenía agentes de inteligencia que estaban alrededor buscando información que sea importante. Eso es un acuerdo que se logró con la policía de Paraguay a través de solicitudes de cooperación internacional, porque acá hay un punto importante. Después de que Eric Moreno Hernández logra evadir el primer cerco de la policía de Paraguay, ¿qué hace? ¿Qué realiza la policía del Perú? Pedir todo un mecanismo de cooperación internacional para que por primera vez 3 policías, Paraguay, Brasil, Bolivia, puedan unirse a este compartimiento de información para poder identificar a este criminal que estaba siendo tan buscado por nuestro país y por el cual el Ministerio del Interior, el gobierno peruano, ofreció $1 millón por su captura. Pero ¿qué pasó 24 antes de la captura de Eric Moreno Hernández? El día 23 de septiembre a la Fiscalía del Distrito de San Lorenzo se acerca una persona, un aspirante a informante que decía tener información sobre la ubicación de Eric Moreno Hernández, el monstruo conocido para las autoridades peruanas y para las autoridades paraguayas. Una vez que la Fiscalía
tiene esa información, deriva en un documento que vamos a presentar en Alerta Latina, un pedido para la División de Investigación de Delitos Punibles de San Lorenzo, pidiendo que se realicen algunas observaciones, o mejor dicho, un trabajo de vigilancia para determinar si en la casa donde este informante señalaba que estaba Eric Moreno era efectivamente el punto de ubicación que se estaba esperando. Hubo un trabajo de vigilancia pedido por la Fiscalía hasta ese momento, donde no se obtuvo ningún tipo de imagen de Eric Moreno Hernández. Por ende, ¿qué se hizo luego? Se pide al día siguiente al Poder Judicial de San Lorenzo una orden de allanamiento, pero aquí el tema es que al solicitar la orden de allanamiento para la casa de San Lorenzo, se dice que es para buscar unos vehículos reportados, robados en la zona de San Lorenzo. En ningún momento se dice que en esa ubicación posiblemente podría estar Eric Moreno Hernández, el hombre más buscado del Perú, por el cual se estaba ofreciendo una recompensa de 1 millón de soles. ¿Por qué decidieron las autoridades paraguayas omitir esa información? ¿Por qué no se comunicó a la División contra el Crimen Organizado de Paraguay en ese momento? ¿O por qué no se le dijo al juez que se tenía información sobre Eric Moreno Hernández? Se habló de una posible filtración. Filtración en la policía de Paraguay, filtración de repente en las autoridades del Poder Judicial, no se ha confirmado eso. Lo cierto es que una vez que se obtiene esta orden de allanamiento, ya había una comunicación previa entre el comisario Luis López, jefe de la División contra el Crimen Organizado de Paraguay, con el coronel Manuel Cruz, jefe de la División de Crimen Organizado de Perú. Ya se tenía información de que la casa donde estaría Eric Moreno estaba rodeada. Obviamente, por un trabajo de información no se comparte en ese momento la ubicación hasta esperar los resultados determinantes, porque la policía peruana en ese momento no podía estar en el punto porque no es competencia de nuestras autoridades operar en otro país. Lo que sí pueden hacer las autoridades de Paraguay, en este caso la policía. En todo momento se habla que habían 3 personas enteradas de esta situación, que era el coronel Luis López de la Policía de Paraguay, el coronel Manuel Cruz de la Policía de Perú y por ende el fiscal, pero el fiscal hasta ese momento no sabía que en esa ubicación Eric Moreno Hernández podría estar escondido. 6 horas después de la solicitud de la orden de allanamiento es que se ingresa a la casa de Eric Moreno Hernández, o mejor dicho, a la casa donde Dayana Martínez Valdés, la ciudadana paraguaya que él conoce en Bolivia, lo tenía recluido. Lo extraño acá también es que en el acta de allanamiento no se incluye en ningún momento el nombre de Dayana Martínez Valdés. ¿Por qué? A pesar que había informes de inteligencia, a pesar que había informes de la UIF, que la Policía de Perú, la Divinco Perú, envió desde marzo de este año a la Policía de Paraguay, no hay ningún tipo de investigación, ningún tipo de orden de captura hacia Dayana Martínez. Aun cuando se sabe que fue ella principalmente una de las receptoras principales producto del dinero de la extorsión de víctimas que estaban aterrorizadas hacia ese momento. Al día siguiente, el día 25, cuando los coroneles de la DIRINCRI llegan hacia Asunción para poder confirmar que se trataba de Eric Moreno Hernández, también se da una pequeña situación. No había un acta de informante, es decir, no se había levantado el acta del informante que pretendía cobrar el 1 millón de soles, es decir, este tipo de actas, o mejor dicho, este tipo de acuerdos, según lo que nos han explicado las autoridades, se tiene que hacer es decir, antes de realizar el operativo. Antes de realizar el operativo, el informante tenía que haber suscrito un acta con las personas a quien él le había dado información, porque es el informante el que llega hacia la Fiscalía para decir que Eric Moreno Hernández estaba en una determinada vivienda. No hubo un trabajo de inteligencia previo de la Policía de Paraguay para ubicar la casa donde se escondía Eric Moreno Hernández junto a Dayana Martínez. Cuando se comienza a pedir la información es que la Policía de Perú
Perú logra confirmar que este informante tendría una relación directa con Dayana Martínez Valdés, es decir, que el dinero que estaba solicitando, que podría ser el cobro del $1.000.000 podría llegar también a Dayana Martínez Valdés, una situación que ha abierto una controversia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona que recibía directamente el dinero del cobro ilegal producto de las extorsiones, que al final de esta situación, según la investigación que está haciendo también la División contra el Crimen Organizado de la DIRINCRI, podría ser una de las beneficiarias directas al haber realizado toda esta estrategia junto también con Eric Moreno Hernández para poder cobrar este millón que el Estado peruano estaba ofreciendo por su captura. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacer en este momento. Eric Moreno Hernández ya estaba acorralado porque la Policía de Perú, en un trabajo de investigación que empezó desde este año, ya tenía su ubicación, cada vez estaba más cerca de las ubicaciones, y eso quedó confirmado con los informes a los que hemos tenido acceso, que demuestran que en todo momento desde Perú se informaba cuáles eran las direcciones de IP de los teléfonos que utilizaba tanto Eric Moreno como Dayana Martínez. Entonces, aquí hay un interrogante a la cual también nosotros nos sumamos. ¿Qué va a pasar con este $1.000.000 que el gobierno peruano estaba ofreciendo por la captura de Eric Moreno Hernández? ¿Irá a parar a manos de Dayana Martínez Valdés, la mujer que cobraba el dinero producto de las extorsiones? Eso es algo que se tiene que confirmar en los próximos días, en las próximas semanas, a través de la decisión de la comisión técnica que verifica este tipo de casos y verifica y confirma si es que el cobro del millón efectivamente irá a parar a manos de la persona relacionada con Dayana Martínez Valdés y que también ha sido una persona inmersa en toda esta organización de Eric Moreno Hernández. Entonces, este fue el trabajo que se realizó para que Eric Moreno Hernández por fin pueda estar en manos de las autoridades. Ahora estamos esperando el proceso de extradición y sobre todo la confirmación cuando él estaría en el Perú para poder empezar todo el proceso de investigación y así se pueda seguir adelante con todo este tema que se necesita, digamos, sentencias, investigaciones firmes para que este tipo de criminales puedan pagar por sus actos, mejor dicho, para que este tipo de criminales puedan ser sentenciados y puedan así responder ante las justicias por todo el daño y la muerte que han ocasionado a familias de transportistas, a familias de comerciantes que lamentablemente han perdido la vida en manos de estos grupos criminales. Esto fue Alerta Latina en una edición especial donde le hemos señalado cómo se realizó este trabajo de inteligencia para capturar a Eric Moreno Hernández en nuestro país. Muchísimas gracias.